En el estudio hay una persona que conoció a Diego Armando Maradona y no solamente lo conoció como por ahí lo podríamos haber conocido cualquiera de nosotros, sino que fue su enfermero. Y no en cualquier momento de su vida, sino cuando Maradona tuvo una crisis muy grave, muy tremenda en el año 2004. Así que seguramente, Eduardo Arellano, ¿cómo estás? Bienvenido. Nos podés contar un poquito más. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo sí, era Diego como paciente? Diego como todo paciente que esté internado en una institución psiquiátrica, recordemos la internación de Parque Leluar del año 2004, Sí. después que él sale de alta de una clínica importante acá de la ciudad de Buenos Aires. Como todo paciente internado es un paciente difícil, más ¿Como cuando todo paciente? Sí, O, todo o más. paciente al que se le tenga que hacer un tratamiento para que deje las drogas, Sí. tiene lo que se llama síndrome de abstinencia. Recuerden que Diego en ese momento estaba bajo una figura legal que era la curatela, o sea, la familia había firmado para que a él se lo interne ahí, y él estaba en contra de su voluntad. Sí. Y constantemente era el reclamo que él tenía hacia nosotros, que éramos los profesionales que estábamos con él ahí. Tuvimos 90 días con Diego ahí adentro. Constantemente querer irse, no entender por qué estaba ahí, porque no tenía conciencia de su enfermedad. ¿En todo momento o durante el primer mes de los 3 que estuvo? Después, con el tratamiento psiquiátrico, con la medicación, empezó a ceder. Sí. Toda esa... Resistencia. Toda esa resistencia, ese carácter, la medicación lo va adaptando al paciente y empezó a pedir permiso. Eduardo, era otro perdóname, paciente. ¿me podés describir cómo era un poco la clínica? Él estaba en una habitación solo. Llévanos a ese lugar, ese momento que, Sí. que ustedes se enteran que tienen que atender a Maradona. Ese paciente, ¿estaba solo en la habitación? ¿Cómo era el lugar? La clínica está en un lugar distanciado de lo que es una ciudad, digamos, Sí. está en una zona de quintas, así que está bastante alejado. Yo me acuerdo que el periodismo estaba como a 2 cuadras en una zona de vallada, no tenía acceso. Y el lugar fue adaptado para él específicamente. Seguían internados otros pacientes que estaban ahí con tratamientos, pero específicamente a Diego había un ala de la clínica que era reservada solamente para él y para nosotros. En el caso de los profesionales que lo fuimos a acompañar, estábamos por su salud cardíaca, por su salud cardiovascular. Sí. Él había estado unos días antes internados en terapia intensiva en una clínica de la ciudad y se tenía miedo que le pase algo estando en esa institución psiquiátrica. Sí. Así que nosotros, médico clínico, cardiólogo, hasta nutricionista, estábamos en la habitación de al lado con todos los equipos necesarios por si había una emergencia, había una ambulancia en la puerta, por si pasaba Pero, algo. Arellano, esto que estás diciendo es importante. Te voy a explicar por qué. Porque parecería como que descubrieron con la muerte de Maradona que tenía problemas cardíacos ahora. Sí. Quiere decir que ya del 2004, lo que vos marcás, es importante remarcarlo para que la gente hable con propiedad con respecto al desgaste cardíaco que él ya presentaba. Y si querés te podés remontar 4 o 5 años atrás Sí, también, es decir, más de 2 décadas. Claro, él necesitaba controles diarios en cuanto a su salud cardiovascular, así que todos los días se le hacía una evaluación. A veces no quería, la verdad, a veces tenía malos días y no quería. Bueno, teníamos el plus que en ese momento el que coordinaba todo era el doctor Cae, Sí. así que él a veces con charlar 5 minutos con Diego lo convencía para hacerse un electro, para hacerse controles, cosas que De se la monitoreo. tenías que hacer todos los días. Eduardo, ¿y lo visitaban? ¿Quién iba a verlo a Diego? La familia no tenía acceso a ese lugar por recomendación de los médicos, psiquiatras. Estábamos ¿no? hablando de qué lugar. Del área Del lugar. de la clínica donde estaba Diego. Él estaba aparte de todo ¿Dónde? el resto. El Eluar. dijo, En ¿no? el lugar, en el Parque Parque Leluar. Leluar. Claro. Y la familia estaba todos los días. En ese momento estaba la mamá, las hermanas, Claro. me acuerdo de Claudia y las hijas, en una sala de espera como a 100 metros de donde estaba Diego. Estaban como acompañando. En ese momento no estaba Verónica, o sí ya. No, yo no la vi, por lo menos ahí en la clínica no la vi. ¿Y salían y les informaban? Claro,
Todos los días Era había... casi como una terapia intensiva, ¿no? Que cada uno sale y le informa en determinado momento. Sí, sí, sí. La gente de ahí, los psiquiatras, le daban un parte diario, casi siempre a la tarde. Y ¿Estuvo grave? ¿Llegó a estar grave ahí? ahí lo que Diego tuvo fueron situaciones de encierro que, no sé, yo por el secreto profesional hay cosas que no se pueden contar, pero se quería ir. Y como no se quería ir, ¿Cómo ahora? se enojaba. Como siempre. Como me siempre. podría Como pasar a mí si me encierran contra mi voluntad en un psiquiátrico. Sí. Bueno, como le pasó en la última internación, que salió el propio médico a decir, Maradona quiere irse y se va a ir cuando quiera Diego, y de hecho se fue de este plano cuando él quiso también. Es así. En realidad no podría haberse ido porque había una indicación médica, bueno, Regazzoni a lo mejor lo puede corroborar, que lo que le exigían a Maradona era un centro de rehabilitación. Claro. No Tenían era que que se fuera. externarlo. Bueno, eso era lo que decían en la parte médica. Ese Diego que está mostrando en las imágenes era el de ese momento. En su Estaba máximo peso. Excedido de peso como yo jamás lo vi, Sí. así que había que todo el día estar controlándolo y era ese Diego. ¿Cuántos Maradonas que vimos, no? ¿Cuántos Maradonas que vimos? ¿Y pudiste, digamos, conectar en pudiste disfrutar la parte divina de Diego? Porque por supuesto estaba. Tenía, como te digo, tenía días buenos y días malos, ¿no? En los días buenos era, no sé, yo me sentía a veces el carcelero porque estaba Claro. todos los días con él. Él hacía cosas que le gustaban. A Diego le gustó siempre cantar, así que tenía un karaoke adentro de la habitación. Y salir al parque a tomar sol, a patear una pelota, Sí. jugábamos al ping-pong, a las cartas, estábamos todo el día ahí. Seguro. Pero lo que yo quiero aclarar es que nosotros estábamos continuamente adentro de la habitación, por más que él estuviera No, en el una panorama crisis. que vos planteás es absolutamente diferente Distinto a lo que a lo nosotros último vimos del que se final vivió. de En ningún Diego momento Armando dijiste Maradona. basta, no lo tolero más, porque la verdad que todos los finales de quienes estuvieron cerca de Maradona fue así. Ahora no lo aguanto más, no lo aguanto el ritmo, no lo aguanto los caprichos. Digo, y hasta siendo enfermero podés pasar por una No, circunstancia así. nosotros los enfermeros somos profesionales, tenemos autonomía, estamos preparados para todo tipo de pacientes y yo no me lo tomaba en serio cuando estaba enojado, o sea, no era algo contra mí, sino era su estado emocional que quería irse y podía llegar a dar vuelta a una mesa porque se quería ir. Sí. Pero hay técnicas de abordaje, de convencerlo. Pero bueno, tuviste la posibilidad de ser su enfermero y bueno, y poder compartir un poco de esa información acá con nosotros. Gracias por tu visita, Eduardo. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. gracias.